Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de ¿Qué rayos? Este programa lo vamos a dedicar a esos trabajos curiosos, a los poco convencionales, a los que casi nadie sabe que existen. Exactamente, se trata de trabajos que son cada vez más especializados y que te aseguro no sabías que existían. ¿Qué trabajos soñados existen? ¿Cómo encontrar el trabajo de tus sueños o para ese que hoy ni siquiera sabes que existe? ¿Cuál es el trabajo más raro que existe? ¿Cuáles son aquellos trabajos para los que hoy ya nos estamos preparando, pero que en este momento todavía no existen plazas? Estoy ansiosa por saber. Yo también, porque la ciencia y la tecnología hoy nos acercan en cada industria a nuevas tareas muy interesantes y bueno, quién sabe, a lo mejor eres experto en un nuevo trabajo y estamos por descubrirlo juntos. O a lo mejor eres innovador y te inventas uno. Exactamente. ¿Quién crees que tenga el trabajo más sorprendente del mundo? Quiero conocerlo ya. Yo también, así que si están listos, vamos a comenzar con el programa. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. El primer trabajo como actor fue en el año 535 antes de nuestra era en Grecia. El primer escritor acreditado como trabajador hizo un documento de compra-venta. Los primeros payasos del mundo trabajaron en Egipto hace 4500 años. El primer trabajo de Albert Einstein fue como electricista trabajando con su padre. La edad promedio de los trabajadores de la NASA cuando se pisó la luna era de menos de 30 años. Estar ocupado, tener algo que hacer, aprovechar tus habilidades y convertirlas en algo que te retribuya, que te dé de regreso algo, es una actividad que hemos realizado desde siempre. Claro, Karl Marx, este filósofo alemán, es autor de la frase «El trabajo dignifica al hombre». Y lo dignifica porque te hace alguien que contribuye con su comunidad y que te hace hacer cosas de provecho. Pero además, si te gusta, el trabajo también da felicidad. Claro, el trabajo que te gusta no es trabajo, dicen por ahí también. Por supuesto, mira nuestras caras, por ejemplo. Claro, nosotros estamos contentos de viajar por el universo, de conocer y de además transmitirte a ti estas cosas que vamos aprendiendo en el camino. Exactamente, pero bueno, ¿qué trabajos te imaginas que resultarían súper interesantes para ti para realizar? Una vez escuché de un trabajo que era probar helados. Probador de helados. ¿Qué ¡Ay, tal? eso sería magnífico! Eso es algo en lo que uno creo que podría desarrollar habilidades muy rápido, ¿no? Por Es como supuesto. sabroso, no tan sabroso, le falta un poco de... ¿no? Sabrosez. De sabrosez. Concentrados, por favor, ¿no? Este tipo de trabajos nuevos y trabajos que hasta hace poco habrías pensado que sonaría como muy loca la idea, hoy son una realidad. Así es. Igual estas personas que se dedican a viajar, como nosotros, Sí. y llevarte datos curiosos, eso me parece a mí un trabajo sorprendente, raro y mágico. Y entretenido, además, calificar la calidad de una película o de una serie, por ejemplo, para Claro. saber si la lanzan o no al aire. Distinguir olores, Sabores. probar colchones. Probar el servicio de lugares nuevos o poco conocidos. Y para saber más de estos trabajos, te preparamos este reportaje. Chequen lo siguiente. Además de brindar los bienes necesarios para tener una vivienda y poder comprar los objetos que necesitamos en nuestra vida diaria, el trabajo nos permite modificar la naturaleza, integrarnos en la sociedad, mejorar nuestra estima y proyectarnos positivamente. Existen muchas opciones laborales, depende de nuestras aptitudes y habilidades, además de nuestros gustos personales, el encontrar un trabajo ideal. A continuación, te mostraremos algunos de los trabajos más extraños que existen. La NASA tiene una oficina de protección planetaria. Existe desde que empezó la carrera espacial. Se encarga de mantener a la Tierra segura de contaminación espacial y objetos que pueden representar una amenaza a nuestro planeta. Actores de voz. Los programas de televisión y películas que son producidos en otros idiomas requieren actores que adapten los diálogos a otros idiomas. Para esto, existen trabajadores que les dan una nueva personalidad a los personajes de estas series. Detectives de olores. Las compañías químicas que producen perfumes, detergentes, alimentos, bebidas y muchos productos más necesitan personas con olfato ultra sensible para desarrollar nuevos perfumes. Además, pueden detectar los elementos básicos de los olores de las flores u otros objetos, lo que les permite replicarlos en sus productos.
Traductores de emojis. Una compañía en Londres contrata especialistas en lenguaje que les permitan interpretar textos mediante emojis. Esto tomando en consideración las características culturales de cierta región. Catalogadores de películas. Una empresa productora de televisión tiene unos puestos laborales que consisten en ver películas para niños y así catalogar su contenido. Probadores de colchones. Las compañías que diseñan y producen colchones contratan a personas para dormir en ellos. De esta forma, los prueban y evalúan su comodidad, resistencia, duración antes de que salgan al mercado. Conejillos de Indias. Cuando se evalúa un nuevo medicamento y ha pasado las pruebas de bioseguridad, es frecuente que se use de forma experimental en sujetos sanos. Estos son internados en hospitales, se les administra el medicamento y se mantienen en observación para ver si tienen algún efecto indeseable. Catadores de videojuegos. Antes de salir al mercado, son evaluados por expertos que buscan detectar fallas en los juegos, así como dar retroalimentación a los desarrolladores de los mismos. Observadores del secado de pinturas. Un hombre en Inglaterra tiene un trabajo que consiste en medir el tiempo que le toma secar a una pintura y evaluar los cambios en el color y textura de la misma. Recolector de veneno. Son las personas encargadas de manejar serpientes venenosas, manipularlas y extraer el veneno de sus colmillos para elaborar antídotos. Profesionales en velorios. Existen personas que se dedican a asistir a los funerales para acompañar el llanto de los familiares. Evaluador de comida de perros. Se encarga de probar la comida de las mascotas para así conocer su textura, olor, sabor. De esta forma se trata de que tus mascotas tengan la mejor alimentación posible. Como puedes ver, existe una enorme cantidad de trabajos extraños, así que solo tienes que encontrar qué es lo que más te gusta hacer. Seguro puedes encontrar un empleo que te encante. Pues como pueden ver, la cantidad de actividades, de trabajos o de actividades nuevas para calificar que son remuneradas, es decir, trabajos, ha ido aumentando cada vez más y tiene sentido porque cada vez más con tecnología y conciencia se abren nuevos panoramas. Sin ir más lejos, aquí en la nave, casi cualquier producto que veas de nuestra nave fue desarrollado por un trabajo bastante nuevo o que hasta hace poco seguramente no existía. ¿Tú te imaginaste alguna vez que tu trabajo te iba a llevar por el universo? No, y creo que eso es una de las cosas más satisfactorias, cómo hacer lo que te gusta te va llevando y presentando nuevas opciones para aprender. Lo que sí recuerdo es que yo desde muy chico, cualquier cosa que tenía a la mano me gustaba desarmarla para ver qué tenía por dentro y cómo es que estaba funcionando. Casi nunca pude armarla completa de regreso, siempre sobraba un tornillo o una pieza. Y a veces, aunque sobraba una pieza, seguía funcionando la cosa que me intrigaba todavía más. Claro, por supuesto. ¿Tú, por ejemplo? Yo siempre supe que quería ser actriz y de verdad siento que ser actriz es un trabajo raro. Sí. No tengo horarios específicos, los proyectos son bastante diferentes entre sí. Cambian constantemente. Claro. Puedo trabajar prácticamente en cualquier lugar porque mi herramienta es mi cuerpo, así que puedo llevarla hacia todos lados. Y tocas un tema súper interesante, por ejemplo, la cuestión de los nómadas. Hoy los nómadas es una nueva forma de trabajar que tiene que ver precisamente con que te puedes conectar y hacer tu chamba en una compu, no importa en dónde estés. Entonces lo mismo da si estás en la playa, que en la nieve, que en la montaña, dando la vuelta. Te conectas en el momento en que lo requieres, haces el trabajo, lo envías y listo. Esta forma de trabajo está siendo además cada vez más socorrida y común. Porque no tienes que gastar tanto, por ejemplo, en oficinas, la posibilidad de hacer cosas de tu vida cotidiana o que te permitan desarrollarte como persona. Al mismo tiempo que haces tu trabajo y te permite cobrar para ello y vivir, es una combinación que la tecnología hoy nos ha acercado. Incluso, ¿sabes qué? Pienso que podríamos inventarnos un trabajo, ¿sabes? Con nuestras habilidades, siendo multidisciplinarios también, podríamos trabajar casi de cualquier cosa. Un ejemplo son los youtubers, que empieza como un hobby, pero termina siendo un trabajo y terminan viviendo de eso. Exactamente, y el trabajo en esta esencia tiene que ver con compartir de manera auténtica tu experiencia al respecto de algo, de música, de cine, de restaurantes, de viajes, de lo que se te ocurra. Claro, incluso estas personas que se dedican a probar alimentos, me parece un trabajo estupendo porque a mí me encanta comer, claro, por ejemplo. Y yo viviría feliz de restaurante en restaurante comiendo. Yo sería un perfecto colaborador tuyo, encantado de la vida. Pero es exactamente así como hoy vamos encontrando nuevas opciones para poder trabajar, por lo que es súper importante
porque esto sí no cambia, que temas como las matemáticas, que temas como las ciencias exactas, la ciencia y la tecnología estén presentes en nuestros estudios, porque no importa a qué te quieras dedicar, sí es un hecho que con ciencia y tecnología vas a poder desarrollar mucho mejor nuevas habilidades para nuevos trabajos. Por supuesto. Y yo todavía tengo algunas dudas de los trabajos raros y de las experiencias que tienen ellos. Así que, ¿qué te parece si vamos a entrevistar a un experto? Vamos a la sala de entrevistas de la nave de Qué Rayos y platiquemos sobre nuevas chambas. Y estamos listos desde la sala de entrevistas de la nave de Qué Rayos para responder preguntas relacionadas con esto, los nuevos trabajos y qué rayos con ellos. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con amigas y amigos de Qué Rayos. Y bueno, Dani, por favor, adelante con la primera pregunta. Esta es obligada. ¿Qué trabajos poco comunes existen? Existen pues trabajos de diferente índole. Hay trabajos pues que uno no se imagina, ¿no? Como rescatador de pelotas de golf, sirenas en parques acuáticos, gente que se dedica a hacer dobles en los películas de cine, gente que se dedica a recolectar orina de ciervo para atraer a otros ciervos para la casa. ¿Cómo encontrar trabajos divertidos? Pues miren, en general la nueva generación puede encontrar en internet muchas cosas. Yo les digo que lo más importante es lo que uno va a aportar. Creo que hay jóvenes que se dedican más a buscar lo divertido y no se dan cuenta que ellos mismos pueden crear lo divertido. Entonces, lo más importante es que cada persona pueda encontrar su vocación, qué es lo que desea realizar en su vida y qué tiene de personal para compartir al mundo. Podríamos decir que hay muchos médicos, pero cada uno va a tener su toque personal. Algunos van a crear, aparte de salud, van a crear una confianza en la persona, otros le van a explicar mucho cómo funciona su cuerpo, otros van a crear, como quien dice, un desarrollo natural de lo que es la nutrición en sus pacientes. Cada quien va a tener su toque personal. ¿Se puede crear un trabajo que nadie más tenga? Precisamente en la medida en que cada uno descubre sus dones, cada quien va a crear su trabajo. Podríamos decir que tenemos a muchos representantes de creadores de su trabajo. Beethoven, Einstein, Mozart, Graham Bell, Tomás Alva Edison, Benz. O sea, cada uno creó su propio trabajo. A través de lo que desarrollaron, a través de lo que inventan, crean su propio trabajo y ahí no solo es un trabajo divertido, sino es un trabajo creativo y satisfactorio. Finalmente, ¿qué debo tomar en cuenta al conocer estos trabajos? Desde niños, los niños aprendemos jugando y a través del juego vamos descubriendo esos talentos. Entonces, en la medida en que uno desarrolla esas habilidades, entonces va a descubrir lo divertido que es cada situación. Por ejemplo, un futbolista ahorita que acaba de pasar el Mundial, desarrolla esos talentos desde pequeño. Cómo hacer girar la pelota, cómo saber dar el pase a su compañero, cómo saber la habilidad que tiene el compañero para recibir ese pase, si es mejor cabeceador o es un mejor rematador con el pie. En la medida que desarrollamos nuestros talentos, es en la medida que vamos a tener la alegría de compartirlos al mundo. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con nuestras amigas y amigos y gracias por responder nuestras preguntas. Qué interesante el tema de los nuevos trabajos, cara. Así es. Vamos a un corte y regresamos rápido con Juanjo, que tiene experimentos. Ese trabajo también me parece increíble. Me gusta y me da así como envidia sabrosa de hacer experimentos. Vamos a ver el de Juanjo.